Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un viernes más en nuestras clases del Instituto Bíblico. Estamos estudiando ya hace muchas semanas respecto a historia de la iglesia y estamos, ¿verdad?, contentos y felices de que el Señor nos ha dado la oportunidad de tener todos estos registros históricos para nosotros poder afirmar nuestra fe en este tiempo, donde en verdad debemos de seguir haciendo historia, ¿verdad?, y siendo parte de la historia de la iglesia. Antes de comenzar, yo les invito a que podamos hacer una oración, dar gracias al Señor, también recordar a nuestros hermanos que están enfermos con algunos problemas de salud en este tiempo, ¿verdad? Y pedir al Señor que le haga su voluntad. Así que les invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor y oremos también por nuestros hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das la oportunidad, Señor, de estudiar juntos con nuestros hermanos respecto de historia de la iglesia. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, porque has sido bueno un día más, porque nos das la oportunidad de estudiar y de ver, Señor, a través de los registros históricos, cómo tú has resguardado a tu iglesia hasta el día de hoy y cómo nosotros debemos de afirmar nuestra fe y cumplir nuestro llamado y ministerio para que tú, Señor, seas siempre reconocido a través de la historia como el único y soberano Dios. Gracias por este tiempo, lo dedicamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón y asimismo te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, nuestro hermano José, nuestro hermano Claudio, Señor, nuestros hermanos Fernando, Javier, sus familias, Señor, Belén, Karen, por favor, ten tu misericordia, Señor, de ellos, sana sus dolencias. Y todos mis hermanos, Señor, que están con problemas de salud, guárdales tú, Señor, y haz tu perfecta voluntad en sus vidas. Confiamos en ti y sabemos de que tú estás con cada uno de ellos. Por eso descansamos en ti, Señor, y creemos con todo nuestro corazón que tú, Señor, eres bueno y que la oración de fe salvará al enfermo. Te damos gracias con todo nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra cada día y aprender a través de la historia lo que tú tienes para nosotros. A través de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar respecto a algo que ocurrió en el periodo de la Reforma. Hay algunos temas que se hablan muy poco y de algunos hombres que tuvieron una labor muy importante en el periodo de la Reforma. Ya estamos en el siglo XV, 14 y 15, y tuvieron una labor y un protagonismo muy importantes. Dios permitió que otros hombres también, además de los que ya conocemos, fueran personas muy importantes en la Reforma, que dejaran un legado muy importante para nosotros, para la iglesia actual. Y esto es lo que yo les quiero invitar a estudiar el día de hoy. Hubieron persecuciones muy fuertes en el periodo posterior a Martín Lutero. Y las persecuciones generales, sobre todo en Alemania, fueron principalmente causadas por las doctrinas y el ministerio propiamente de Martín Lutero. Lo cierto es que el Papa quedó tan alarmado por el éxito del valiente reformador Martín Lutero que el Papa decidió emplear al emperador Carlos V a cualquier precio. Dijo, no, nosotros tenemos que frenar esto. Y en el plan para intentar de algún modo extirpar a los cristianos reformadores de ese tiempo, sobre todo, como les digo, en Alemania. Para este fin, como el Papa tenía una influencia político-religiosa, el Papa tenía mucha influencia a nivel general, el Papa le dijo al emperador Carlos V y le dio 200.000 coronas en efectivo, o sea, le dio un dinero para decirle, si tú me apoyas para extirpar el cristianismo, yo te doy este dinero de entrada. Y le dio 200.000 coronas. Le prometió mantener 12.000 infantes y 5.000 tropas de caballería. O sea, por un espacio de 6 meses o durante una campaña, la iglesia se haría cargo del ejército. ¿Se imaginan? Este ofrecimiento es impresionante. Además, permitió al emperador recibir la mitad de los ingresos del clero. O sea, durante los periodos de guerra o durante los periodos de gobierno, él estableció, el Papa, que el emperador recibiera la mitad de los ingresos del clero. Esto es impresionante. Y permitió así también al emperador hipotecar las fincas de las abadías por 500.000 coronas para ayudar a la empresa de... Bueno, así se denomina en la historia, en el trabajo, en la empresa, de extirpar el cristianismo, ¿no? De llevar a cabo todas las hostilidades que hacían contra los protestantes, o llamados protestantes en ese tiempo. Así, incitando y apoyando, el emperador emprendió este trabajo de la extirpación de los protestantes en ese tiempo. Y contra lo que, o contra los que de todas maneras, el emperador Carlos V tenía un odio personal. Y para este propósito se levantó un poderoso ejército en 3 zonas muy importantes: Alemania, España y también en Italia. Por tanto, cuando se enteraron los hermanos de este ejército que se levantó para pelear contra ellos, ¿qué ocurrió?
Los príncipes protestantes o gente importante dentro del protestantismo también unieron una poderosa confederación para repeler estos ataques. Entonces se levanta un ejército por parte de los imperios apoyados por el papado contra los protestantes, y asimismo los protestantes levantan un gran ejército, y se dio a su mando un hombre llamado el Elector de Sajona y al landgrave de Hesse, dos hombres importantes para poder contrarrestar estos ataques. Y las fuerzas imperiales iban mandadas personalmente por el emperador de Alemania, y los ojos de toda Europa se dirigieron ahora a este evento, ¿no? Una guerra aparentemente religiosa. Al final los ejércitos chocaron, pelearon, se libró una furiosa batalla en las que los protestantes fueron derrotados, y el Elector de Sajonia y el landgrave de Hesse fueron hechos prisioneros. Entonces, es triste ver cómo se ve durante toda la historia esta persecución de todos lados contra los que realmente querían conocer del Evangelio. Este golpe fue fatal porque comienza con esta batalla una terrible persecución. Estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, y cuya dureza fue tal que un historiador los planteó de la siguiente manera. Yo quiero que lean aquí conmigo. El exilio podía considerarse como una suerte suave y la ocultación en un tenebroso bosque como una felicidad. O sea, le está diciendo que me echaran del país era lo mejor que me podían hacer. O yo estar oculto en un tenebroso bosque era felicidad. Dice, en tales tiempos una cueva es un palacio, una roca, un lecho de plumas y las raíces manjares. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? La historia cuenta que los que fueron atrapados en estas persecuciones sufrieron las más crueles torturas que podían inventar, dice el historiador, las imaginaciones infernales de estos hombres. Y por su constancia dieron prueba de que un verdadero cristiano en ese tiempo también podía vencer toda clase de dificultades, y a pesar de todos los peligros, muchos de ellos, y la mayoría de ellos, y se podría decir la totalidad de los que fueron apresados, se coronaron su vida con el martirio. Enrique Boes y Juan Est fueron dos hermanos que fueron tomados detenidos como protestantes. Fueron llevados a un interrogatorio, y Boes, respondiendo por sí mismo y por su compañero Juan Est, dio las siguientes respuestas a algunas preguntas que le hizo un sacerdote. Y este sacerdote les examinó y les interrogó por orden de la magistratura para saber qué pensaban ellos. Y yo tengo aquí un diálogo que lo quiero compartir con ustedes. El sacerdote dice, ¿no erais vosotros dos hace algunos años frailes agustinos? Y Boes dice, sí. Y el sacerdote le dice, ¿cómo es que habéis abandonado el seno de la iglesia de Roma? Y Boes le dice, por sus abominaciones. ¡Oh, qué directo!, ¿no? El sacerdote le dice, ¿en qué creéis ahora? Y Boes le dice, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y el sacerdote vuelve a preguntar, dice, ¿no creéis en los escritos de los padres y en los decretos de los concilios? O sea, viendo ellos como súper eminente los escritos de los padres o escritos de algunos sacerdotes o papales por sobre la Biblia. Y Boes le dice, creemos en ellos solo si concuerdan con la escritura. Y el sacerdote dice, ¿no les sedujo a ustedes Martín Lutero? Y Boes dice, nos ha seducido de la misma manera en que Cristo sedujo a los apóstoles. Dice, esto es, nos hizo conscientes de la fragilidad de nuestros cuerpos y del valor de nuestras almas. Wow, este interrogatorio fue suficiente. Ambos fueron condenados a morir en la hoguera, a morir quemados. Enrique Zupfen, un predicador elocuente y piadoso, fue sacado de su cama a medianoche, sin aviso, y fue obligado a caminar descalzo durante muchos kilómetros, de modo que los pies le quedaron terriblemente golpeados, maltratados y cortados. Y cuenta la historia que cuando llegó al lugar de destino, fue condenado a morir quemado. Pero durante la ejecución cometieron muchas atrocidades contra él, porque los que estaban junto a él, no contentos con lo que sufrían las llamas,
le cortaban y le sajaron de la manera más terrible mientras era quemado. O sea, mientras él estaba siendo quemado de a poco, le iban cortando el cuerpo. En ese tiempo muchos fueron asesinados en Halle, en Mildelburg, y fue tomada esta ciudad por asalto. Y todos los protestantes fueron pasados por cuchillos y muchos fueron quemados también en Viena. Enviado un oficial a dar muerte a un ministro, este engañó a este pastor, porque al llegar le dice que solo lo fue a visitar. Un historiador cuenta lo siguiente: el ministro, que no sospechaba sus crueles intenciones, agasajó a su supuesto invitado de un modo muy cordial. Tan pronto como la comida hubo acabado, el oficial dijo a uno de sus acompañantes: tomad a este clérigo y colgadlo. Dice el historiador, los mismos acompañantes quedaron tan atónitos tras las cortesías que habían visto, que vacilaron ante las órdenes de su jefe. El ministro dijo: pensad el aguijón que quedará en vuestra conciencia por violar de esta manera las leyes de la hospitalidad. Pero el oficial insistió en ser obedecido, obligó a sus soldados y los acompañantes, dice, con repugnancia cumplieron el oficio de verdugo. Lo que yo quiero comentar es algo muy importante. Muchas personas no consideran que cuando hay un despertar en la palabra de Dios, porque mira, esto no es un despertar emocional, no está hablando aquí de manifestación, está hablando de la palabra de Dios. La gente conoció la palabra de Dios, entendió la palabra de Dios y quería ahora vivirla. Y cuando existe este despertar realmente por causa del evangelio, fíjate lo que viene. Es la gloria de Dios, lo que hemos estado estudiando ya desde hace mucho tiempo. La gloria de Dios que trae el temor santo de Dios, ¿verdad? Un temor santo de buscar del Señor, de conocer del Señor, pero asimismo trae persecución. Trae persecución. Trae un conflicto entre las personas que creen vivir el evangelio y no lo viven. Qué impresionante, ¿verdad? Otro hombre llamado Pedro Spengler, un piadoso teólogo de la ciudad de Shalet, dice así el historiador, fue echado al río y fue ahogado. Antes de ser llevado a la ribera del río en que iba a ser su tumba, le expusieron a él en la plaza del mercado de la ciudad y proclamaron abiertamente sus crímenes, que eran los siguientes: no ir a misa, no confesarse y no creer en la transubstanciación. Ya sabemos lo que es la transubstanciación, que es que ellos dicen que literalmente el vino y el pan se convierten en la sangre y en la carne de Jesús. Y terminada esta ceremonia en la plaza donde lo expusieron, él hizo un discurso, este hermano Pedro Spengler, es difícil, Spengler, hizo un discurso ahí público y terminó con una especie de himno de naturaleza muy edificante y fue ahogado. O sea, a pesar de él dar sus argumentos y hablar de la palabra de Dios, lo ahogaron igual. Un hombre protestante fue sentenciado, dice la historia, a decapitación por no renunciar al evangelio. Y dice que él, cuando fue al lugar de la ejecución, fue muy animoso. Acudió, dice, un fraile a su lado y le dijo las siguientes palabras en voz baja: ya que tenéis gran repugnancia a abjurar en público de vuestra fe, o sea, a negar la fe, musitad vuestra confesión en mi oído y yo os absolveré de vuestros pecados. O sea, le dijo, mira, a lo mejor no quieres negar el evangelio, no lo hagas público, dímelo a mí, en el oído, y yo te perdono y ya no te matamos. Qué impresionante, Satanás, ¿verdad? A esto el caballero replicó en voz alta: no me molestes, fraile, he confesado mis pecados a Dios y he obtenido la absolución por los méritos, dice él, de Jesucristo. Luego, dice la historia, dirigiéndose al verdugo, le dijo: que no me molesten estos hombres, cumple tu oficio. Y dice que su cabeza cayó de un solo golpe. Wow, algunos pensaron que las persecuciones se quedaron en el periodo del año 300 o hasta el 300, y no, han seguido por toda la historia. Un hombre llamado Wolfgang Schusch y Juan Ruglin, dos dignos ministros, también fueron quemados. También Leonard Kaiser, un estudiante de la Universidad de Wittenberg, y Jorge Carpenter, bárbaro, fue colgado por rehusar retractarse respecto del protestantismo. Se calmaron un poco las persecuciones en Alemania durante algunos años y volvieron a desencadenarse en el año 1630.
Y esto se provocó por la guerra del emperador, que estaba en Alemania, contra el rey de Suecia, porque este era un príncipe protestante, el rey de Suecia, y consiguientemente los protestantes alemanes defendieron también la causa del rey de Suecia. O sea, dijeron, si el rey es protestante, nosotros vamos a pelear a favor del rey de Suecia. Y esto exasperó enormemente al emperador contra ellos, ¿verdad? Que estaban peleando en contra de su país en favor de otro. Y esta es la llamada intervención sueca, así se llama en la historia. Las tropas imperiales pusieron sitio a la ciudad de Passelwalk, que era una ciudad defendida por los suecos, y tomándola al asalto, cometieron las más horribles crueldades, cuenta la historia. Destruyeron las iglesias, quemaron las casas, saquearon los bienes, mataron a los ministros, pasaron a la guarnición a cuchillo, colgaron a los ciudadanos, violaron a las mujeres, ahogaron a los niños y muchas otras crueldades. En Magdeburgo tuvo lugar una tragedia sanguinaria, cuenta la historia, sanguinaria en 1631. Habiendo los generales Tilly y Pappenheim tomado aquella ciudad protestante, la asaltaron y hubo una matanza de más de 20.000 personas. Sin distinción de rango, de sexo, de edad, 6.000 de ellos fueron ahogados en su intento de escapar por el río Elba. Después de apaciguarse esta furia, los habitantes restantes fueron desnudados. Fueron azotados todos severamente, les fueron cortadas las orejas y los enyugaron como bueyes. Terrible, ¿verdad? Los enyugaron de a dos. La ciudad de Rochester fue tomada por el ejército papista. Y todos sus habitantes, así como la guarnición, fueron pasados a cuchillo. Esto ustedes me entienden, ¿verdad? Fueron mutilados, cortados, maltratados. Hasta las casas de ellos fueron incendiadas y los cuerpos fueron consumidos por las llamas, o sea, los cortaban y después los quemaban. En Grippenberg, cuando prevalecieron las tropas imperiales, encerraron a los senadores de esta comunidad en la Cámara del Senado y los asfixiaron, pusieron paja encendida alrededor del Senado y la prendieron y con ese humo los mataron. Qué impresionante, ¿verdad? En Frankenthal se rindió bajo unos artículos de decapitación a los que fueran protestantes, pero sus habitantes fueron tratados de una manera tan cruel, que también en Heidelberg los mataban. Yo ahora voy a enumerar algunas maneras, pero fueron tan crueles en este periodo de la historia, en esta conquista, por decirlo de algún modo, hacia Suecia, ¿no? Y los Países Bajos, que a mucha gente las echaron en la cárcel, por ejemplo, y dejaban que se murieran de hambre. Y yo quiero enumerar algunas de las crueldades que hacían en este tiempo las tropas imperiales bajo el conde Tilly ahí en Sajonia. Primero los estrangulaban a medias, los ahorcaban, los estrangulaban a medias, y cuando las personas se recuperaban, volvían a estrangularlos. También aplicaban ruedas afiladas sobre los dedos de las manos y los dedos de los pies. Les rajaban los dedos, las yemas de los dedos. También ponían sus piernas y les aprisionaban las manos y las piernas como cepos. Además de eso, ponían los dedos de ellos en tornillos de banco. O sea, para el que conozca un tornillo de banco, ahí les voy a poner una imagen, ponían sus manos y las aprisionaban ahí para que sintieran como que se iban a reventar. También los hacían tragar cosas inmundas y por las cuales muchos quedaban ahogados, desde animales muertos hasta heces humanas. El prensamiento con sogas alrededor de la cabeza era de tal manera que se reventaban los hermanos y la sangre brotaba por los ojos, por la nariz, por los oídos, por la boca, por todos lados. Les ponían también cerillas ardiendo en los dedos de las manos y en los pies. En los brazos les amarraban cerillas ardientes, en las piernas e incluso en la lengua. Ponían pólvora en la boca y la prendían, y las cabezas volaban en pedazos. Ataban bolsas de pólvora por todo el cuerpo, con lo que la persona la encendían y lo hacían correr y explotaba en la huida.
tirar los tomaban con sogas, los amarraban del cuerpo y los colgaban como columpio y hacían que tiraran tan fuerte que esas sogas les apretaban y les atravesaban la carne, hacían incisiones para que la soga penetrara en la carne para poder literalmente desmembrarlos. Metían alambres a través de sus narices, a través de los oídos, de los labios, de la boca. Colgaban a los protestantes, cuenta la historia, por las piernas, con su cabeza sobre el fuego, y los hacían secar en el fuego. Los colgaban de un brazo hasta que quedaba dislocado ese brazo y colgaban garfios en sus costillas para abrirlos vivos. Les obligaban a beber y les ponían unos tipos de mangueras, de tuberías, hasta que la persona reventaba. Fabricaron hornos ardientes donde pusieron a los hermanos y los cocían vivos. Los colgaban y les ponían pesos en los pies y les subían con poleas, de algún modo como que los estiraban y morían de dolor. La horca, asfixia, asamiento, apuñalamiento, freimiento, el potro o un potro que los arrastraba, la violación, el destripamiento. Les quebraba los huesos, los ahogaban, los cocían, los crucificaban, los descuartizaban, los ponían a los 4 miembros atados a caballos y les golpeaban y los desmembraban. Los envenenaban, les cortaban las lenguas, sus narices, sus orejas. Les aserraban los miembros, las piernas, los brazos. Los cortaban con hachas. Los arrastraban por las calles para hablar de los protestantes. Era increíble. Las crueldades. Sin duda, la memoria de este tal conde Tilly, del cual hay muchas imágenes, hay muchas imágenes como un gran hombre conquistador, son atroces. El recuerdo de este hombre y las prácticas que hizo con sus tropas es lo más atroz y de lo más atroz que la historia también pueda contar. Allí donde llegaba y donde este hombre conquistaba de algún modo, porque él iba en conquista de algún modo para recuperar esas ciudades para el papado y para el imperio, ¿verdad? Porque todo eso estaba un poco disfrazado. Él seguía las más horrendas barbaridades como las que yo le nombraba. Entonces, era un hombre tan cruel que el hambre y el fuego y la destrucción señalaban sus avances. Él destruía todos los alimentos que no podía llevarse consigo cuando salía de un pueblo. Quemaba todas las ciudades en un momento en que las dejaba, quemaba todo. De modo que el resultado de sus conquistas era un completo asesinato, era pobreza y una terrible desolación por donde él pasaba. A un anciano y piadoso teólogo lo desnudaron, lo ataron boca arriba sobre una mesa. Y le ataron un gato grande y fiero sobre su vientre. O sea, lo pusieron en la mesa y el gato lo amarraron aquí en su vientre. Luego atormentaron al gato de manera en que su furia buscara cómo escapar. Y el único lugar que encontraba donde escapar era por medio del estómago de este pastor, de este teólogo. Sí, es impresionante la barbarie, la mentalidad de este hombre. Otro ministro y su familia fueron apresados por estos, podemos denominar ya monstruos inhumanos, ¿verdad? Violaron a su mujer y a su hija delante de él. Enclavaron a su hijo recién nacido en la punta de una lanza. Y luego, rodeándole de todos sus libros, le prendieron fuego y lo quemaron con el mismo fuego de sus libros. En Pomerania, algunas de las tropas imperiales que entraron en una ciudad pequeña tomaron a todas las mujeres jóvenes y a todas las muchachas de más de 10 años y poniendo a sus padres en círculo les mandaron cantar salmos. ¿Y qué hacían ellos mientras sus padres cantaban? Ellos violaban a las niñas, diciéndoles que si no cantaban ellos despedazarían a sus hijas. Luego de esto tomaron a todas las mujeres casadas que tenían niños pequeños y las amenazaron que si ellas no consentían en gratificar sus deseos, quemarían a sus niños delante de ellas. Y las mujeres accedían para que no mataran a sus hijos. Por la mediación, después de todo esto tan terrible de Gran Bretaña,
se restauró finalmente la paz en Alemania y los protestantes quedaron de algún modo sin ser molestados por algunos años, hasta que se dieron nuevas perturbaciones en el Palatinado. Habiéndose extendido de algún modo todo este éxito, ¿verdad? Todo este éxito de erradicación, pero a la luz de la palabra y de la historia podemos ver que la palabra de Dios se extendió, ¿verdad? Y eso sí fue lo que tuvo éxito. Se extendió la palabra de Dios por toda Alemania, Suecia y ahora por los Países Bajos. El Papa ahora instiga una operación para iniciar una persecución contra los protestantes nuevamente. Muchos cayeron entonces mártires bajo la malicia supersticiosa y el bárbaro fanatismo. Asimismo hay una enorme lista. Y cuando comienza esto ahora, porque ya vimos lo que pasó en Suecia y en Alemania, pero ahora en Países Bajos, también como el Evangelio llegó ahí, y Países Bajos es lo que hoy se conoce como Holanda, vemos que el Papa no se cansó. Y yo quiero simplemente hablar de algunos hermanos que vivieron ese periodo de persecución. Juan de Boscane, un celoso protestante, fue prendido por su fe en la ciudad de Amberes. En su juicio, cuando lo enjuiciaron, él confesó firmemente ser reformado, no ser de este tipo de cristianos protestantes, lo que lo llevó a él a una inmediata condena. Pero el magistrado temía ejecutarlo públicamente porque estas persecuciones de Suecia y Alemania no habían llegado aún a los Países Bajos de una manera tan fuerte. Entonces, este hombre, Juan de Boscane, era popular y debido a que era tan generoso y era universalmente querido por su vida pacífica y una vida ejemplar, él decidió hacer una ejecución privada. Y se dio orden a ejecutarlo en la prisión, a Juan de Boscane. Por ello, el verdugo lo puso en una gran bañera, a Juan de Boscane. Pero, debatiéndose Boscane y sacando la cabeza fuera del agua, el verdugo lo apuñaló con una daga en varios lugares hasta que lo mató. O sea, lo ahogaron y lo mataron de manera privada, lo desaparecieron, pues. En Ljubljana, un erudito hombre llamado Percinal fue asesinado en prisión. Justo Simpark fue decapitado por tener en su poder los sermones de Lutero. 2 clérigos protestantes fueron quemados en Kolen. Un comerciante de Amberes llamado Nicolás fue atado en un saco y echado al río y lo ahogaron. Pistorius, un erudito estudiante, fue llevado al mercado de un pueblo holandés de una camisa de fuerza y allí lo lanzaron a la hoguera. En el año 1543 y 1544 la persecución se abatió por Flandes de la manera más violenta y cruel. Algunos fueron condenados a prisión. Y esta no era una condena momentánea, era perpetua. Otros a un destierro perpetuo, pero la mayoría eran muertos, bien ahorcados o ahogados. Los quemaban, los arrastraban por las ciudades en caballos o eran enterrados literalmente vivos. Para concluir este periodo de las persecuciones, miles de cristianos fueron asesinados por conocer la verdad por medio de esta incipiente reforma. En la ciudad de Valence, en particular 57 de los principales habitantes fueron brutalmente muertos un mismo día por rehusar abrazar la ideología papal romana. Grandes números fueron dejados en prisión hasta morir. Y muchos de ellos los dejaron presos y ahí los olvidaron para que murieran en las mazmorras. Impresionante, hacían cárceles para encerrar gentes y ahí olvidarlos para que se murieran ahí, presos, solos y muertos de hambre, y aparte por lo insalubre de las mazmorras. ¿Por qué les hablo de las persecuciones? Porque muchos hermanos piensan que hasta el año 300 se termina la persecución y no, hermanos. Hay momentos en la historia donde la iglesia ha sido perseguida porque la iglesia ha tenido un despertar a las verdades del evangelio, un despertar a la verdad de Dios. Y eso es a lo que somos llamados hoy, usted y yo. Es tiempo de nosotros despertar y ser gente que hoy también viva un proceso histórico en la historia de la iglesia, donde se levante la bandera del evangelio del Señor. Vamos a hablar ahora de un hombre muy importante en la historia de la Reforma protestante. Mucha gente no lo conoce. Algunos no van a reconocer su nombre, pero es muy importante, es muy importante. Se llama William Tyndale. William Tyndale nació en Gloucester, ¿no?, en Inglaterra, y comenzó sus estudios en Oxford en el año 1510. Y ahí fue donde él acumuló grados académicos, y cuando vio la oportunidad
de irse a otra universidad, pasó de ahí a la Universidad de Cambridge, donde se quedó también un cierto tiempo. El hermano William Tyndale es un hombre muy importante y ahora veremos la razón, pero es un hombre trascendente en la historia de la iglesia. Él fue tutor un tiempo, mientras estuvo ya en Cambridge, de los hijos de un hombre adinerado que este hombre compartía su mesa, permitía que vinieran a comer personas muy importantes de ese tiempo. Imagínense, si William Tyndale era un estudiante en Cambridge, era un hombre que era preparado, ¿verdad? Entonces él tenía la oportunidad ahora de compartir con gente aún más preparada por medio de esta labor que hacía de tutoría para los hijos de un hombre adinerado que compartía con gente rica. Entonces, lo que hacían con William era que le permitían comer con ellos y William tenía muchas conversaciones y hablaba con estos hombres eruditos y exponía a él los pensamientos de Lutero y Erasmo y también de otras diversas controversias en ese tiempo, ¿verdad? Respecto a las escrituras. William Tyndale, que era un erudito en su tiempo y buen conocedor de los asuntos de Dios, él no ahorraba esfuerzos para mostrarle a esta gente de manera sencilla y llana su juicio respecto a las escrituras. Y cuando ellos en algún punto no concordaban de acuerdo a lo que la escritura enseñaba, él se lo mostraba claramente en la palabra de Dios y ponía de manera muy clara delante de ellos los pasajes abiertos y manifiestos de la escritura y así confrontaba errores de sus oyentes y establecía de algún modo lo que él quería expresar con fundamento bíblico. Y así continuaron por cierto tiempo razonando y discutiendo juntos en varias ocasiones con toda esta gente, hasta que al final estas personas con las que William compartía comenzaron a tener un secreto resentimiento contra William en sus corazones. En 1523 se encendió la pasión en el corazón de William Tyndale y solicitó permisos al obispo de Londres para traducir el Nuevo Testamento del griego al inglés. No nos olvidemos que quien inició la traducción de la Biblia al inglés fue John Wycliffe, y John Wycliffe lo hizo desde la Vulgata Latina. Pero ahora William Tyndale tenía el anhelo en su corazón de traducir desde el griego al inglés. Y él estaba lleno de fuego en su corazón por traducir completamente el Nuevo Testamento. Y el obispo de Londres negó su pedido. Y tocó otras puertas convencido él de que su proyecto podría ser bienvenido en Inglaterra, pero en ningún lugar lo quisieron apoyar. Entonces Tyndale había descubierto la doctrina de la justificación cuando él leyó la Biblia o la traducción griega del Nuevo Testamento de Erasmo. ¿Y qué mejor manera, decía Tyndale, que compartir con sus compatriotas una versión en el idioma de ellos para que todos pudieran leerlo y que cada una de las personas tuviera el Nuevo Testamento en sus manos? Esto, de hecho, se convirtió en la pasión de la vida de Tyndale. Al ir esto creciendo en su corazón y a medida que iba conociendo gentes que lo iban a apoyar, los sacerdotes de la región, uniéndose, comenzaron a murmurar y a sembrar resentimientos de las personas contra Tyndale. Lo calumniaban en las tabernas y en otros lugares, diciendo que sus palabras eran herejía. Lo acusaron secretamente ante el canciller y ante otros oficiales del obispo. Estaban generando un ambiente para culparlo de que lo que él hacía era directamente una herejía. Ahora, para encontrar un ambiente no hostil respecto a su decisión de traducir el Nuevo Testamento, él viajó a varias ciudades libres de Europa para encontrar un lugar o encontrar gente que también le apoyara. Fue a Hamburgo, a Wittenberg, a Colonia y finalmente a la ciudad luterana de Worms. Tyndale pensó que la mejor manera de alcanzar el fin de que toda Inglaterra conociera la Biblia, conociera las Escrituras, sería que la Biblia fuera traducida al idioma del vulgo, que la gente pobre pudiera leer, que la gente pobre pudiera ver completamente la palabra de Dios, sin intermediarios. Que la gente pudiera tener una Biblia en sus manos, un Nuevo Testamento. Y se dio cuenta que no podría hacerlo sin permitir que los laicos o las personas simples, los congregantes de una iglesia, pudieran hacerlo. Ahora, él se dio cuenta que
si las escrituras eran expuestas de manera abierta a todo congregante, a toda persona dentro de la iglesia, la gente podría ver por sus propios ojos la verdad del Evangelio. Y él decía, es más, si esta Biblia está traducida en su lenguaje materno, en su lenguaje de nacimiento, que en ese tiempo el inglés era considerado un idioma del vulgo, ¿verdad? Porque los idiomas predominantes en ese tiempo, bueno, era el latín, que era un idioma que ellos consideraban un idioma angelical, ¿verdad? Y era también los idiomas natales como el alemán y también el griego. Entonces, para ellos el inglés era un idioma del vulgo, era de la gente pobre, de la gente sin educación. Entonces, ¿qué dijo Tyndale? Yo tengo que traducir el Nuevo Testamento al idioma del vulgo, porque en caso contrario, las verdades que a la gente le enseñen van a ser apagadas por los enemigos de la verdad. O sea, toda la gente que ellos conocían que estaba sobre la iglesia eran personas carentes de verdad, porque a las personas les enseñaban cosas que no eran ciertas. Y cuando alguien despertaba la verdad de Dios, ellos argumentaban con argumentos falsos, con tradiciones inventadas y carentes de toda base escritural. Lo que quería William Tyndale era que todas las personas tuvieran una Biblia en su mano. Él vivió en medio de un tiempo donde se manipulaban los textos, donde ya se estaba abriendo la verdad de la palabra de Dios, pero los textos eran manipulados en un sentido realmente absurdo. Todo lo que se enseñaba era ajeno al texto original. ¿Y qué hacían? Hacían simplemente esto para ocultar el verdadero sentido de la escritura. Por eso el maestro ahora Tyndale consideraba que esta era la única causa, o al menos la causa principal, de todos los males de la iglesia, que las escrituras estaban escondidas a los ojos de la gente. Ahora, por estas y otras semejantes consideraciones, este buen hombre fue guiado por Dios para traducir las escrituras en su idioma, en el inglés, en su lengua materna, para el provecho de la gente sencilla de su país. Qué corazón, ¿verdad? O sea, el interés no era traducirla para que lo tuviera el Papa, el interés era traducirla para la gente humilde, sencilla de su país. Y lo primero que hizo fue sacar el Nuevo Testamento, que fue impreso el año 1525, un hombre llamado Cuberto Tostal, que era el obispo de Londres, junto con Sir Thomas More, estaban muy agraviados cuando supieron que se estaba imprimiendo este Nuevo Testamento. Entonces ellos se determinaron a destruir la totalidad de esta falsa traducción que decían ellos, o esta errónea traducción como también le nombraban. Querían destruirla. Entonces, William Tyndale logró esta traducción en el año 1525 del Nuevo Testamento, la primera traducción del griego al inglés. Y rápidamente él consideró contrabandear, pues no había otra manera, contrabandear este proyecto en toda Inglaterra. O sea, que toda gente sencilla, humilde, tuviera una copia del Nuevo Testamento en inglés. Y él recibió una respuesta entusiasta de algunas personas, pero cuando él acudió a las personas importantes, no lo consideraron. El rey Enrique VIII, el cardenal Wolsey y Tomás Moro estaban furiosos, ¿no? Entre otras personas importantes de su tiempo. Las autoridades, ¿qué hicieron? Junto con el papado y el obispo de Londres, dijeron, compremos todas las copias de la traducción para silenciar a Tyndale. Qué mentalidad, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿qué hacían? Compraban grandes cantidades de la traducción para tratar de silenciar a Tyndale. Qué irónico, ¿verdad? Porque lo que estaban haciendo era financiando el proyecto de Tyndale, porque Tyndale regalaba mucho y había gente que le compraba, los que tenían dinero. Entonces, los que le compraban, él vendía y lo demás él lo regalaba. Entonces, a los que le vendía, les cobraba una cantidad importante. ¿Para qué? Para que con ese dinero tuviera más copias y pudiera solventar las siguientes traducciones. Entonces, el dinero de las ventas que estas autoridades, para querer silenciar a Tyndale, pagaban por esta traducción del Nuevo Testamento, le permitieron a Tyndale avanzar con la traducción de otros libros de la Biblia. En este tiempo ya estaba la imprenta. Entonces se lograba imprimir muchas copias, ¿no?, de la traducción de Tyndale. Y es interesante, cuando yo estudiaba la historia de la imprenta, el objetivo principal de la imprenta fue imprimir la Biblia.
¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Mientras tanto, cuando ocurría todo esto, Tyndale se mudó a Amberes, una ciudad que estaba relativamente lejos del liderazgo inglés y también del Sacro Imperio Romano Católico, porque así se llamaba en ese tiempo. Y durante 9 años se les arregló para evadir a las autoridades. Y él comenzó a hacer una revisión del Nuevo Testamento y la traducción del Antiguo Testamento. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mientras los otros compraban Biblias, estaban sustentando a Tyndale para que él pudiera seguir con su traducción. Su traducción de William Tyndale resultó decisiva y parte fundamental de la Biblia en inglés, casi un siglo después, cuando los traductores de la versión King James debatieron sobre cómo traducir la Biblia a los idiomas originales. 8 de cada 10 personas consideraron que la que tenía una mejor traducción, más correcta con el original, era la traducción de William Tyndale, del año 1525. ¡Qué impresionante! Durante años, Tyndale también se entregó metódicamente a las buenas obras, porque cuenta la historia, como él dijo, parte de estar en Cristo, primero es seguirle, y segundo, vivir de acuerdo a como él enseñó. Cuenta la historia que él los lunes visitaba a otros refugiados que estaban escapando de las autoridades religiosas en Inglaterra. Los sábados recorría las calles de Amberes buscando ministrar a los pobres. Y los domingos, después de los cultos, él cenaba en las casas de los mercaderes y les leía las escrituras antes y después de la cena. El resto de la semana cuenta la historia que él los dedicó para escribir folletos, libros y a traducir la Biblia, Después de esto, Tyndale emprendió, como les decía, la traducción del Antiguo Testamento, acabando los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y envió estos libros por toda Inglaterra. Nosotros no podemos entender hoy, porque tenemos la Biblia en nuestras manos, pero no podemos entender cuán grande luz se abrió en los ojos de toda la nación inglesa. Estaban cerrados antes por las tinieblas que rodeaban esas ciudades, esos países. Pero ahora, por medio de la Biblia en su idioma, el Señor comenzó a abrir los ojos y abrir los ojos y abrir los ojos. Estos piadosos libros o traducciones de Tyndale, y especialmente el Nuevo Testamento que tradujo, tras comenzar a llegar a las manos del vulgo, del pueblo, y esparcirse, dieron un gran provecho, fueron de mucha bendición a los piadosos. Pero los impíos, los que empezaron a encontrar también estas traducciones, envidiando y maquinando que el pueblo fuera a ser más sabio que ellos, y temiendo que la resplandeciente luz del Evangelio sacara a la luz las obras de maldad que ellos hacían, comenzaron a agitarse y comenzaron a planear cómo destruir a Tyndale. Ellos pensaron que matando a Tyndale se acababa la traducción bíblica. Bueno, no sabemos quién planificó y financió el trama que acabó con la vida de Tyndale, pero se cree que fueron las autoridades inglesas o continentales, pero sí sabemos que un hombre llamado Henry Phillips, que era un amigo o una persona cercana a Tyndale, fue quien lo entregó. Phillips se convirtió en un invitado de Tyndale. Participaba en las comidas, en las enseñanzas de las escrituras. Y fue un privilegiado porque al ser cercano de Tyndale, Tyndale le permitió ver cómo traducía la Biblia, ver cómo escribía sus libros, hacía sus folletos y tenía sus documentos. Entonces este hombre, Henry Phillips, conocía mucho de Tyndale, dónde estaba, los escritos que tenía, su lugar donde él trabajaba, donde tenía sus folletos, donde tenía sus traducciones, donde tenía sus libros. Y en mayo de 1535, Phillips engañó a Tyndale y lo llevó a un lugar donde ya no se consideraba seguro. Lo sacó de la ciudad y lo entregó a las autoridades católicas. Tyndale fue llevado inmediatamente al castillo de Vilvoorde y ahí había una gran prisión estatal que pertenecía a los Países Bajos y fue acusado de herejía. Los juicios por herejía en los Países Bajos, en manos de comisionados especiales del Sacro Imperio Romano, eran para morir, para matarlos, para la muerte. Pero ellos, para poder tener el apoyo general del papado, les llevó meses seguir un juicio en curso, 1 año y medio aproximadamente, y lo mantuvieron todo este tiempo en prisión. Durante este tiempo, William Tyndale
Tuvo muchas horas para reflexionar y predicó incesantemente, dice la historia, la palabra de Dios. Finalmente, a principios de 1536, Tyndale fue condenado como un hereje. Fue degradado del sacerdocio y entregado a las autoridades seculares para que lo mataran, lo castigaran y lo mataran. El viernes 6 de octubre, después de que los funcionarios locales tomaran sus lugares, trajeron a Tyndale y fue llevado a una cruz en el centro de la plaza del pueblo. Y le dieron la oportunidad de retractarse públicamente. Pero Tyndale se negó. Así que le dieron un momento para orar. El historiador inglés John Foxe dijo que gritó: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¡Wow, Señor! Que esto que era para el vulgo también llegue a las autoridades de estos países. Luego cuenta la historia que fue atado a una viga. Y también lo amarraron con una cadena de hierro. Y se colocaron estas cadenas y esta cuerda, algunas alrededor de su cuello. Y se le agregó pólvora a la base de donde lo iban a quemar y a matar, a los troncos. Y a la señal del funcionario local, el verdugo de pie detrás de Tyndale, lo primero que hizo fue apretar rápidamente la soga para estrangularlo. Entonces, un funcionario, mientras lo ahorcaban, tomó una antorcha encendida, se la dio al verdugo y prendió la hoguera, prendió la madera. Y muere William Tyndale, sacrificado públicamente, martirizado públicamente por traducir la Biblia. Tal fue el poder de la doctrina de Tyndale y la sinceridad de su vida, que durante el tiempo de su encarcelamiento, que duró 1 año y medio, como yo les comentaba recién, dice la historia que se convirtió quien estaba a cargo de él, la hija, la familia y algunas otras personas de su familia. Qué impresionante, ¿verdad? Wow, cuando una persona no tan solo habla del evangelio, sino que lo vive, transmite a los demás una necesidad de ser justificados y ser redimidos por Cristo. Ahora, con respecto a su traducción de la Biblia, porque los enemigos trataban tanto contra esta traducción, decían que estaba llena de herejías, escribió un hombre a Juan Firth de la siguiente manera: invoco a Dios como testigo para el día en que tenga que comparecer ante nuestro Señor Jesús. Aquí está escribiéndole William Tyndale a Juan Firth respecto a su traducción. Y lo quiero repetir porque es importante entender cómo él consideraba su labor de traducción. Invoco a Dios como testigo para el día en que tenga que comparecer ante nuestro Señor Jesús, que nunca he alterado ni una sílaba de la palabra de Dios contra mi conciencia. Si lo haría hoy, aunque se me entregara todo lo que está en la tierra, sea honra, placeres o riquezas. No, ok. Otra vez. Invoco a Dios como testigo para el día en que tenga que comparecer ante nuestro Señor Jesús, que nunca he alterado una sílaba de la palabra de Dios contra mi conciencia, ni lo haría hoy, aunque se me entregara todo lo que está en la tierra, sea honra, placeres o riquezas. Mis hermanos, los que tienen la Biblia en inglés, los que tenemos alguna copia de la King James, le debemos mucho a William Tyndale y todos los países de habla inglesa. A él se le llama el padre de la Biblia en inglés. Y usted puede decir, pero ¿por qué, pastor, si la King James es una revisión mucho más actual? Bueno, porque el 90% de la versión King James de la Biblia y el 75% de la versión estándar en inglés, revisada, provienen de la traducción de la Biblia hecha en el 1525 por William Tyndale. ¡Wow! Imagínense, 500 años de la traducción y esta Biblia sigue estando presente. ¿Por qué es importante entender estas partes y estas facetas de la historia? Por dos cosas. Lo primero, las persecuciones primarias fueron increíbles. Lo que primero estudiamos hoy, las persecuciones increíbles en un mundo ya aparentemente moderno. Y asimismo, de hombres que a lo mejor no conocemos o no sabíamos, pero trascendentes en la historia de la iglesia. Mis hermanos, hoy nosotros tenemos muchas versiones de la Biblia. Y en cada una de ellas, en sus orígenes, hombres, mujeres y muchos hermanos pagaron un precio altísimo
para que usted y yo hoy tengamos la Biblia en nuestras manos. Y ese precio fue su vida. Y hoy algunos tienen su Biblia empolvándose ahí, en un cajón, ¿verdad? O en un rincón. Valoremos lo que tenemos. Como nunca en la historia, hoy tenemos la palabra de Dios expuesta, la luz de Dios en nuestras manos. Valoremos lo que tenemos, mis hermanos, y seamos fieles al Señor. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor por este día. Señor, gracias por este tiempo de estudiar de historia, Señor. De las persecuciones en Alemania, en Suecia, en los Países Bajos. ¿Cuántos hermanos, Señor? Y miles murieron. Nosotros, sin duda, por el tiempo y para poder avanzar, vemos la historia de muy pocos de ellos, Señor, pero una historia impresionante. Hermanos valerosos en tiempos ya más modernos, que dieron su vida por ti, Señor, por no claudicar de su fe, por no negar la fe, por mantenerse firmes en la fe. Gracias por esos ejemplos, Señor. Sin duda, los cristianos, nosotros los cristianos actuales, no nos comparamos con ellos, Señor. Por eso ayúdanos a que nuestra fe sea firme y poder, Señor, amarte, honrarte, valorar tu palabra, como estudiamos también en el segundo momento de William Tyndale, darnos cuenta cuán bueno, Señor, has sido tú, cuán misericordioso a través de la historia, ver hombres valerosos de todo corazón, hombres, Señor, que te aman, que te buscan y que se encuentran contigo. Yo quiero ser uno de esos, Señor, espero que mis hermanos también, personas que nos encontremos contigo, no cristianos del montón, no de los que dicen ser, sino de los que tienen una relación contigo. Ayúdanos, Señor, para ver en qué somos útiles en este tiempo. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, en el norte, en el sur, aquí de nuestra iglesia, de otros lugares, de otros países que nos ven. Bendíceles, Señor, y hazles también este llamado, que amen tu palabra, que lean tu palabra, que estudien tu palabra, y que vivan tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor. Te amamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y gracias por este tiempo a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto es estar, ¿verdad? Un día más. Y bueno, seguiremos aprendiendo, si Dios así lo permite, las siguientes semanas. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Les amamos. Cuídense mucho. Dios les bendiga y estemos orando por nuestros hermanos que están enfermos, con algunos problemas importantes. Estemos orando por ellos. Dios los bendiga. Estén atentos a los chats. Que estén bien. Les amamos. Adiós.